Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Les envío un caluroso saludo desde aquí, desde Matamoros, Tamaulipas, de donde les estamos enviando esta reflexión correspondiente al día viernes. Que la bendición de Jehová, que la bendición del Dios eterno sea en su vida. Durante estos días, durante esta semana, les hemos estado, trayendo algunas reflexiones acerca de lo importantísimo que es tener conocimiento sobre la palabra de Dios. Qué importante es escudriñar las sagradas escrituras. Gloria al Señor. Ellas, nos trazan no solamente el camino de la salvación, sino que es una regla infalible de fe y conducta. Cómo debemos de conducirnos a través de nuestra vida cristiana. Gloria al Señor. De modo que, mis amados hermanos, debemos de enriquecernos con la lectura y con el aprendizaje de la bendita palabra de Dios. Gloria al Señor. El día de hoy quiero traerles la reflexión basada en la palabra dada por nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24, que dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las guarda, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos y soplaron vientos sobre aquella construcción y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Bien, el otro versículo, el 25, dice: y el que no me oye, y el que hace caso omiso a esta palabra, lo voy a comparar con un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Recibió los mismos percances que la primera casa, con la diferencia que ésta quedó completamente arruinada. ¿Por qué? Porque no tenía un fundamento sólido, porque no tenía un fundamento estable. De modo que, mis amados hermanos, la palabra de Dios es en la vida de todo cristiano el fundamento. Gloria al Señor. Por eso es que les insistimos muchísimo en que la escudriñemos, en que nos enriquezcamos a través de su lectura. Gloria al Señor. De modo que, mire, en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo nos trae la reflexión sobre la parábola del sembrador. Me voy a permitir darle lectura. Lucas capítulo 8, del versículo 5 al 11, y dice así en el nombre de Jesús: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó entre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella crecieron más que ella y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació
y llevó fruto a 100 por 1. Hablándoles estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Alabado sea el nombre del Señor. Esto nos recuerda las reflexiones del Apocalipsis. Siempre el Señor les decía, el Espíritu Santo le decía a la iglesia: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice para las iglesias. Nuestro Señor Jesucristo, amén, hay conexión entre el Hijo y el Espíritu Santo, utiliza la misma frase: el que tiene oído para oír, oiga. Versículo que sigue dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios. Me brinco al versículo 11, dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Bien, algo que nuestro Señor Jesucristo nos hace mención, ¿verdad? Que parte de la semilla cayó al lado del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Está hablando de cristianos superficiales, cristianos que no tienen fundamento, cristianos que no están centralizados en la palabra de Dios. Solamente ahí por encimita. Otra parte cayó entre espinos, y estos crecieron y ahogaron la buena semilla. Otra parte cayó entre la piedra, y como no tenía humedad ni tampoco tenía tierra, rápidamente su raíz se secó. Y a través de esta parábola nos dice el Señor: ¿de cuáles eres tú? Hay personas, cuando no tienen un fundamento sólido en la palabra del Señor, como lo mencionamos, van del tingo al tango. Amados hermanos, el tiempito que tengo sirviéndole al Señor, he observado todo tipo de cristianos, ¿sí? Muchos perseveran desde hace 42 años. Cuando el Señor me permitió iniciar mi ministerio pastoral en la Iglesia Cristiana Damasco, todavía hay un buen grupito de esos hermanos que se consolidaron conmigo y permanecen fieles. Ellos han pasado por diferentes tipos de vicisitudes, de problemas, mas han permanecido firmes, estables. Yo considero que son aquellos, ¿verdad?, que están sembrados sobre buena tierra. Hay otros que duran 2, 3 años, 4 años y dicen: me siento estancado, necesito buscar algo más activo. Y lamentablemente, mis amados hermanos, lamentablemente, la mayoría de estas personas que han tomado este tipo de decisiones van del tingo al tango, de un lado a otro, ¿sí? Y hasta ahora no he visto a ninguno de ellos que produzca fruto. Si salieron fríos de la iglesia, ahora son blocks de hielo, que difícil es hacerlos caminar. Llevan una vida muy light, muy superficial en el Señor, ¿sí? Mi pregunta vuelve a ser la misma: ¿dónde estás sembrado tú?
Espero que no sea al lado del camino, sino que en el camino. Espero que tus raíces no estén sobre las piedras superficiales. Tampoco que estés en medio de espinos y te ahoguen. Mi anhelo es que tengas un fundamento sólido, confiable, seguro, gloria al Señor, y que puedas decir como reza ese precioso himno: es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Gloria al Señor. Mientras tengamos buena cimentación, gloria al Señor, mientras estemos anclados, fundamentados en la palabra de Dios, difícilmente vamos a ser dañados o movidos de nuestra fe. Recuerde la palabra del Señor, que una de las señales de los últimos tiempos es la que está ahí en Mateo capítulo 24, versículo 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfría? Porque no tienen fundamento, porque no hay solidez, porque no hay un conocimiento profundo, amplio de la palabra del Señor. Gente que se conforma con alimentar sus oídos, con lo que escuchan, con lo que oyen ahí de diferentes evangelistas, o diferentes predicadores o maestros. Es necesario conocer la palabra de Dios, cimentarnos en la palabra de Dios. De modo que, hermanos, a través de esta reflexión, quiero dejarles esto en sus mentes y en sus corazones. Estudien la palabra del Señor. Mire, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 25, 26, dice la palabra de Dios: bienaventurados los que oyen. Pero no solo los que oyen, sino que también los que guardan. Alabado sea el nombre del Señor, la palabra de Dios. Los que guardan la palabra de Dios. Bienaventurados, felices, dichosos, porque están enriquecidos por la palabra. No solamente la oyen, sino que también la guardan. Guardar, hermano, es relativo a obedecer, a guardar sus mandamientos. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y me recuerda lo que el Señor les dice ahí en el capítulo 1 del libro de Isaías: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi temor, mi obediencia? Lo mismo les dijo allá en Malaquías también, capítulo 1, gloria al Señor. Si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy vuestro Dios, ¿dónde está mi temor? Y lo digo precisamente por lo que dice aquí Lucas, bendito sea el nombre del Señor, 11:26, bienaventurados los que oyen y guardan la palabra de Dios. Y repito, oír y guardar es relativo a obediencia. Esta fue la exhortación que Samuel le dio a Saúl cuando obedeció. Se complace más Jehová en que ofrezcas sacrificios, en que le obedezcas. Ciertamente el obedecer es mejor que ofrecer sacrificios. Y ofrecer sacrificio, estamos hablando del servicio al Señor. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del servicio al Señor.
¿Qué nos dice el Señor? Que si estamos presentando un servicio al Señor en desobediencia, no hay complacencia de parte de nuestro Dios. Porque dice, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Aleluya. Y el poner atención en la asamblea mejor que las ofrendas. Oiga, qué tremenda es la palabra del Señor. De modo que, amados hermanos, el Señor quiere que vivamos vidas comprometidas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para esto, mi amado hermano, es necesario, alabado sea el nombre del Señor, que seamos altamente responsables y comprometidos con el Señor. Mire, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 44, nos habla de algo tremendo, del hambre que tenía la gente de Antioquía de escuchar la palabra de Dios. Mire lo que dice. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad, me imagino que fue en la plaza. Imagínense la muchedumbre que había reunida y con aquella hambre de escuchar la palabra de Dios. La recibieron. Y ahí fue donde Pablo definitivamente dijo, mejor me voy con los gentiles porque son los más obedientes, los que ponen atención a la palabra. Muchos de estos cristianos, amados hermanos, muchos de estos cristianos que recibieron la palabra con esa hambre, la degustaron, la saborearon, la recibieron y la guardaron. Muchos de esos cristianos murieron. Quedaron sembrados en el camino. Y gracias al Señor y a esos mártires que quedaron sembrados en el camino, es que usted y yo conocemos ahora a nuestro Señor. El Evangelio, mis amados hermanos, llegó, pero llegó manchado con la sangre de Cristo. De modo que, amén, es importantísimo y necesario no solamente oír la palabra de Dios, sino que es más importante guardar la palabra del Señor. A Cristo sea la honra, la gloria y la alabanza. Ahora bien, ¿por qué es tan importante oír y guardar? Oír y guardar. Mire, en Romanos capítulo 10, versículo 17 nos habla que cuando escuchamos la palabra de Dios, no solamente adquirimos conocimiento, sino que la palabra de Dios es productora de fe. Vea lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De modo que, amén, la palabra del Señor es productora de fe, ejercita la fe. Hubo fe en mi corazón cuando escuché una predicación, cuando escuché la palabra de Dios y dije, creo en ese Dios poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Dándole secuencia a que la fe es productora de fe, mire lo que nos enseña el capítulo 11, versículo 3 del libro de los Hebreos. Al producir fe en tu corazón, crees al plan divino. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Le creemos a Dios? ¿Qué dice el hombre sin Dios? Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y creen, ¿verdad?, que la vida humana se originó en una pequeña célula viva y por ahí viene la teoría de las evoluciones, pero el que cree en Dios sabe que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabe y tiene esa certeza y seguridad de lo que dijo Dios ahí en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Versículo 27 del capítulo 1 de Génesis, e hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. De modo que usted y yo, mi amado hermano, por la fe, creemos en esta obra. Creemos que el Señor es el creador de todo, absolutamente de todo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hay que creerle a Dios. Y si tú quieres que esa fe sea aumentada, leamos la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. Vivamos la palabra de Dios. Dios les bendiga. Esta es la reflexión de este día, concerniente a que es necesario que nutramos nuestro conocimiento con la palabra de Dios. Demos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta reflexión. Gracias por tu palabra, Señor. Permite, Señor, que todos aquellos que la escuchan, Señor, sean nutridos con esta palabra de verdad. Gracias, papá. Muchos están esperando por tu palabra, Señor, un milagro. Concédeselos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, amado hermano.